Pues mira, habría que confesar que de niño no leía nada. Bueno, sí leía cómics. Los cómics eran mi vida completa y los consumía a gran cantidad. Y salvo una serie de libros llamados, el título general eran Los Siete Secretos, de una autora norteamericana, Enid Blyton, que sí los leí, algunos cuantos de ellos, no leí nada más que los cómics. Y el primer libro que realmente me llevó a otros libros, me llevó a leer más, fue Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, que lo leí a los 16 años, gracias a que un hermano mío lo ganó en un concurso de oratoria de su escuela. Él iba en primero y secundaria. Y bueno, no era un libro que le interesara a un niño de esa edad, un joven de esa edad. Lo dejó por ahí. Y un día, sin nada que hacer, pues empecé a leerlo y me atrapó de inmediato. Y claro, yo iba a la preparatoria, regresaba, no hacía tareas, solamente comía y me dedicaba a leer y a leer y a leer, hasta que por supuesto llega ese momento terrible que encuentras esas letras, 3, que dicen fin. Y me quedé con un vacío enorme. Yo había estado viviendo en San Petersburgo, de la mano de un joven estudiante al que le hacía la vida imposible, una usurera. Y uno está de parte de él, por supuesto, ¿no? Mátala, y porque la termina matando. Y cuando se terminó eso, dije, ¿y ahora qué hago? Y pues en mi casa no había muchos libros, pero sí había libros. Poquito después, a los 17 años, me dio una hepatitis que me tumbó en la cama 3 meses. 3 meses deliciosos, porque además no tienes ningún síntoma desagradable. Nada más tienes que permanecer en cama. Y esos 3 meses los aproveché para leer lo más que pude. ¿Y qué es lo que leía? Lo que mis padres y algunos amigos me llevaban. Y eso que me llevaban era de una librería que acababa de abrir en México, la librería Gandhi. Estoy hablando hace 40 y tantos años. Acababa de abrir y tenía un concepto nuevo, muy distinto a las librerías que yo conocía, porque había sala de exposiciones, sala de conferencias, cafetería. Y bueno, lo primero que hice al levantarme fue ir a Gandhi y gastar todo lo que tenía en libros y seguir leyendo. Y ahí me encontré con una serie de jóvenes en la cafetería que también escribían. No que también, que escribían. Yo no escribí entonces. Y les pregunté que a quién le habían pedido permiso para escribir. Y pues me dijeron que no había que pedirle permiso a nadie. Y entonces fue esa como mi inicio. Dije, no hay que pedirle permiso a nadie, y empecé a escribir poesía. Ese fue mi inicio en la literatura. ¿Quiénes eran estos jóvenes? No, ninguno recuerdo ya ni siquiera su nombre, recuerdo, no quedaron dentro de las letras, solamente escribieron, pero se fueron hacia otros mundos. ¿Y cómo es que, bueno, ya decide escribir, pero particularmente para niños? ¿Cómo es que se da esta vuelta hacia niños? Bueno, también es otra historia. Ya que me había gustado tanto la lectura, yo leía de una manera muy desordenada. Antes yo pensaba que quería ser médico o estudiar comunicación, algo así, pero me convencí de que mi mundo estaba dentro de los libros, y lo que decidí es tener como una especie de bibliografía ordenada, y eso pues decidí hacerlo en la carrera de letras. Entonces me metí a estudiar la carrera de letras para tener esa bibliografía ordenada, y al poco tiempo empecé a escribir para periódicos, revistas, reseñas de libros, y unos editores se fijaron en mí y me dijeron, oye, nos gusta cómo escribes, ¿qué tal que nos ayudas a hacer unas adaptaciones de leyendas de espantos de la época de la colonia y de mitos de la creación prehispánicos? Y yo lo hice como un trabajo profesional, además bien pagado, y lo presenté, se publicaron los libros. A los libros les fue muy bien, estaban muy bien ilustrados. El primero lo ilustró Francisco Toledo, el otro Leonel Maciel, y este segundo ganó una especie de reconocimiento internacional, y estaban muy contentos los editores, que decidieron hacer otra colección de libros, pero ya con cuentos originales. Convocaron a 6 escritores. Entonces eran muy raros los escritores de libros para niños, no existían prácticamente. Entonces llamaron a escritores de otro tipo de literatura y dijeron, oye, queremos que escribas un cuento para niños, y la única condición es que debe tener cierta extensión y estar ubicado cada uno de los cuentos en cierta etapa de la historia de México. A mí me dijeron, a ti te toca la primera mitad del siglo XX, y lo hice me dediqué a investigar, fui a la hemeroteca, teníamos como asesor a don Luis González y González, uno de los grandes historiadores de México. Escribí mi cuento, lo presenté,
Los editores se lo dieron a leer a niños, los niños lo leyeron y me dijeron, tú no sirves para escribir. A lo mejor como bailarín de ballet la haces bien, pero como escritor no. Y me regresé a mi casa triste, pero no derrotado. Volví a escribir el cuento, lo volví a presentar. Los niños lo leyeron y me dijeron, ahora sí nos gusta. Y ese primer cuento se llamó A golpe de calcetín, que tiene este año, cumple 33 años de haber sido publicado. Después de eso vinieron, gracias a peticiones de la Secretaría de Educación Pública, otros 2 libros que fueron solamente porque me los pidieron. Me dijeron, oye, tú que escribes para niños, había escrito un libro, ¿no? Tú que escribes para niños, queremos que nos hagas primero un cuento para niños de edad preescolar, porque no tenemos y necesitamos ampliar esa colección. Después me pidieron que escribiera otro libro, ya que la CEP había hecho un convenio con el Archivo General de la Nación y con un archivo de fotografías, querían que yo escribiera un libro. Y lo escribí, se llamó Joaquín y Maclovia se quieren casar. Y a partir de entonces, pues empezaron a nacer los libros, primero por encargo, hasta que el primer libro que escribí por gusto se llamó La fórmula del doctor Funes. Cuéntenos de este libro. Okay. La fórmula del doctor Funes es un libro que nació de una anécdota personal. Yo le regalé a mi hijo un telescopio y digo que se lo regalé a él, pero en realidad me lo regalé a mí mismo, porque el que quería ver la luna era yo. Y él, en cuanto vio que en la luna no pasaba nada, decidió usar el telescopio para otras cosas, como por ejemplo para pegarle a la pelota. Lo estaba usando como bat, mi telescopio era un bat. Y ahí se me ocurrió la historia de un niño al que le regalan un telescopio, lo usa para otras cosas, como por ejemplo para ver qué sucede en el departamento del edificio de enfrente, y se encuentra un viejito haciendo cochinadas porque está metiendo en la licuadora una rata partida en cachitos y lagartijas y flores y no sé qué tanto, la escuela y saca un juguito de ahí que se lo da a beber a su gato. Y ahí empieza toda una curiosidad por parte de este niño que termina descubriendo el viejito, y lo que estaba haciendo era una fórmula para hacerse más joven. Y él quería ser un joven de, no sé, de 18 años, pero se le pasan las gotas y termina siendo un niño de la edad del otro, y juntos emprenden una serie de aventuras. Hasta ahí era un cuento que disfruté muchísimo escribir, y que este año se va a estrenar una película basada en ese libro, que está desde enero del año pasado. Ha tardado mucho en estrenarse, pero bueno, saldrá ahí. Y después de este libro, que es el primero que hace por gusto, ¿cuáles siguen? Ya después ya había probado como las mieles ya me había gustado, lo demás había sido por encargo. Y lo que hice fue confrontar algunos de esos libros que había escrito con niños. Primero en Tabasco, tuve la suerte de trabajar en algún momento en Tabasco y de poder convivir con niños. En algún momento llevé ese libro llamado A golpe de calcetín, y al ver las caras de gusto y de felicidad, yo dije, yo quiero seguir viendo esas caras, y encontré eso. Y la segunda experiencia, que también fue fundamental para mí, fue en Medellín, Colombia. También muy recientemente había publicado A golpe de calcetín, pero ya había publicado 2 obras, Aníbal y Melquiades y La peor señora del mundo, que me hicieron presentar, llevar, leer, convivir con niños en bibliotecas, escuelas, centros de lectura, a lo largo de una semana, que serán unos 20 lugares, ¿no? Salía de un lado y iba a otro. Y el entusiasmo y lo que provocaba especialmente el libro de La peor señora del mundo en una niñez muy golpeada por la violencia social, por la violencia familiar, representaba para ellos así una catarsis. Todo eso me llevó a dedicarme a escribir libros para niños. Y después, ¿cómo es este proceso creativo? Uno sale por una anécdota con su hijo, y el resto de los libros, ¿cómo va siendo el proceso creativo? Pues cada libro tiene su propia fuente de inspiración. De La peor señora del mundo, yo digo que lo escribí porque tenía una vecina que era una peor señora del mundo, y dije, para vengarme de ella, se le voy a escribir su libro, cosa que no tiene nada que ver con ella, y porque además solamente lo anoté en mi cabeza, me cambié de casa, pasaron 2 años, me olvidé de mi vecina, y de pronto la idea completa me pasó por la cabeza en una noche, y en ese momento me levanté y dije, la escribo. Tardé 5 horas en escribirla, creo que es la historia que he escrito más rápido en toda mi vida, y fue, digamos, así al principio, fue una vecina, ¿no?
Pero después cada uno, como te decía, cada uno de los libros y cuentos va teniendo como su propia fuente de inspiración y sus propias anécdotas. Hay un libro que se llama Mi hermana quiere ser una sirena. Tengo 2 hijas. Cuando una tenía 8 años y la otra 6, la pequeña quería ser sirena de grande, veía películas de sirenas, leía cuentos de sirenas, tenía un disfraz de sirena que no se quitaba nunca y hablaba nada más de sirenas. Hasta que su hermana, que ya estaba harta de tanto oír lo mismo, le dijo un día, oye, ¿ya te diste cuenta que las sirenas viven en el fondo del mar y ahí hay tiburones y serpientes marinas? Y ella se quedó pensativa unos cuantos días y al final dijo, creo que mejor de grande voy a ser gato. Y eso fue una anécdota real. Y claro, todo esto yo lo transformo, lo convierto, le invento otras cosas y se transforma también en una historia. Otro cuento se llama Las orejas de Urbano y está basado en que mi hijo decía que tenía una oreja más grande que la otra, cosa que no es cierto, pero él lo decía. Y yo decía, ¿para qué puede servir una oreja más grande que la otra? Hasta que se me ocurrió que una oreja podía servir, como todos los oídos que pueden ser para escuchar cosas, pero la otra podía escuchar los pensamientos de las personas. Y a partir de eso, de esa pequeña cosita que me decía mi hijo, tengo una oreja más grande que la otra, surgen historias, ¿no? Y así te podía platicar casi de cada uno de los, tendré unos 27, 28 libros para niños que tienen que ver con anécdotas así puntuales. En 2014 recibes el nombramiento de embajador de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la más importante en México, en América Latina y pues la segunda más importante en el mundo para literatura infantil y juvenil. ¿Qué ha significado esto y cuál ha sido el trabajo? Bueno, ha sido así, en primer lugar es una figura que no existía en México ni en Hispanoamérica. Empezó en los Estados Unidos, empezó en Inglaterra. Pasó de ahí a Estados Unidos, a Australia y algunos países nórdicos, a Finlandia, a Suecia, también a Gales, a Irlanda. Y esa es la primera vez que las autoridades del CONACULTA decidieron pues, seguir con esta figura que no sabíamos bien de qué se trataba. Entonces, pues la idea era ver qué hacían otros embajadores en el mundo. Y fui a la Feria de Bolonia, que es la feria del libro infantil y juvenil pues, más grande del mundo, donde se negocian muchos derechos. Y ahí tuve un encuentro con otros 9 embajadores que les llamaban escritores laureados. Y lo que noté en ellos es que cada uno tenía su agenda. Uno piensa un embajador de cualquier país del mundo, pues tiene ciertas labores que son casi iguales a todas, ¿no? Ciertas labores, ciertas tareas que ejecutar en relación con su país. Y aquí no, aquí en ser embajador de la literatura infantil de un país no tiene una encomienda especial. Algunos se dedicaba a promover la lectura en voz alta de poesía, otro más a la literatura juvenil, otro más a que las escuelas tuvieran una biblioteca particular. Entonces yo vi que se trataba de una agenda personal de alguna manera y retomé algo que lo había tomado ya también como una agenda personal en otros ámbitos. En el 2010 estuve en un encuentro de literatura infantil y juvenil en Santiago de Chile, organizado por la Fundación SM, y me daban 10 minutos para hablar acerca del humor. Y yo dije, ¿qué hago en 10 minutos? Y se me ocurrió dedicarlos esos 10 minutos a una autora chilena, decir a todos los que estaban ahí, y yo les quería leer algo de esa autora chilena, y para que me dijeran al final, ¿y por qué no la conocemos? Que eso fue el resultado. Todos los niños chilenos conocen a Marcela Paz y su libro Papelucho, pero fuera de ese ámbito es poco conocida. Y claro, todos se quedaron sorprendidos. ¿Quién es esa? La quiero conocer. Trataron de ir a conseguir el libro de Papelucho al día siguiente y no se pudo porque había habido un sismo de 8.8 que paralizó al país. Se llama Marcela Paz y su libro se llama Papelucho y es una saga, son varios libros. Y está escrito por los años 50, las ilustraciones son de esos años. Nada tiene que ver con el diseño, la ilustración de hoy. Pero el personaje es verdaderamente impecable, además porque escribe un diario. Un niño como de unos 8 años, 8 o 10 años, no recuerdo bien, que escribe un diario es muy raro. Pero empieza diciendo, hoy ha sucedido algo terrible. Y le pregunta a la cocinera, oye, ¿qué pasa cuando ha sucedido algo terrible y no se lo puede decir a nadie?
pues cuéntaselo a nadie. ¿Y eso cómo lo hago, no? Pues escríbelo. Y empieza a escribir así que trata de fabricar una cosa venenosa para matar ratones, pero resulta que una sirvienta de la casa se lo comió. Y él tiene una culpa de que se va a morir, ¿no? Y está tratando de expiar esa culpa. Y dice, no, pues tengo que convertirme en santo, ¿no? Y para ser santo, pues tengo que regalar todas mis cosas y pensar que los pobres tengan aviones y no sé qué tanto, ¿no? Vaya, es un personaje muy simpático, muy, muy simpático. No sabemos por qué hay libros que viajan y no viajan. ¿Por qué este libro, Papelucho, no viaja si otros lectores en Iberoamérica lo queremos conocer? Es cuestión de los editores que no lo quieren llevar. En ese encuentro de Chile surgieron editores de este libro. Y la agenda que yo quería llevar tiene que ver con que en México y en Hispanoamérica tenemos una mayor riqueza en lo que se refiere a la lectura de libros para niños. ¿Por qué? Porque leemos todo. Leemos a todos los autores buenos que salen. No nos importa si son italianos, franceses, chinos, no nos importa. Lo que nos importa es el texto. Vamos a Inglaterra, después estuve en la Feria del Libro de Londres, dedicada a México, y me enteré ahí que a los londinenses, a los ingleses, no les interesa comprar derechos, les interesa vender. Compran un poquito, pero lo que les interesa es vender. Y se leen a sí mismos, luego leen a otros autores de lengua de anglófonos, después pasan a los europeos, los toleran, pero aquí tienen muy poco contacto. Así como en México la Feria de Londres estuvo dedicada a México, fueron algunos cuantos autores. El interés que yo vi que mostraron por ellos no era tanto como el que vamos a mostrar dentro de unos cuantos días en la FIL Guadalajara, ya que venga el Reino Unido aquí como invitado. Hemos leído a muchos autores, para adultos y para niños, y eso nos hace tener como esa mayor riqueza. Y esa es mi causa, digamos. Están perdiéndose ustedes de una gran cantidad de cosas que podrían haber leído. Entonces la gente es llevar a los autores mexicanos a otras partes del mundo. Y además lo he tomado también para decir que Hispanoamérica, para decir, tenemos muchos autores, grandes autores en Hispanoamérica, que no se conocen fuera y creo que valen mucho la pena. Es un trabajo muy lento, se habla, se dice, cuál es la repercusión que eso tenga. Dudo que tenga una respuesta inmediata. Si tiene una respuesta, va a haber que estar insistiendo continuamente en ella, ¿no? Ahora, los niños mexicanos, ¿cómo son como lectores? ¿Cómo los han percibido? Yo soy muy optimista y creo que los niños mexicanos leen mucho. Y también en Hispanoamérica, porque me ha tocado en muchas partes estar en contacto con niños. A diferencia de muchos adultos que leen muy poco o leen por obligación, creo que los niños leen más y leen mejor. Si las encuestas de lectura las hiciéramos sobre una población de los 5 a los 12 años, las cifras subirían muchísimo. En cambio, cuando tomamos esa otra parte, la lectura después, cuando empieza la secundaria, empieza a bajar. Empiezan también a haber ya libros para jóvenes que están cautivando mucho a los lectores de esas edades, pero los niños están leyendo mucho. Y para demostrarlo, digamos, me valdría la pena decir, primero las ferias del libro. La FILIG, que es una feria muy, muy grande, que cumple 35 años noviembre, convoca una gran cantidad de lectores. Algunas ferias que se hacen dedicadas a niños en distintos estados y municipios, o bien ferias generales del libro que tienen alguna sección importante para niños. Pero lo que más me llama la atención son las ferias del libro de las escuelas, tanto públicas como privadas. Cada vez son más y cada vez atraen más a lectores. Yo recuerdo en mi infancia se platicaba sobre fútbol o sobre otras cosas, pero platicar sobre un libro, conversar, tener una conversación y entusiasta sobre un libro, lo veo mucho en los niños de hoy. Entonces yo soy muy optimista, creo que los niños están leyendo mucho. Y eso también se puede mostrar no solamente con las ferias del libro dedicadas a este tipo de lector, sino con los tirajes, con el aumento de autores e ilustradores de libros para niños en México, que ya son de exportación. Creo que eso son muy evidentes los resultados. Los editores tienen mucho interés en publicar libros para niños.
decías que cuando empezaste a escribir, particularmente para niños, ahora ¿cómo está el panorama en México en cuanto a escritores de literatura infantil? Pues creo que hay muchos. Hace unas cuantas semanas estaba en Colima, fuimos otro escritor para niños, Juan Carlos Quesadas y yo, y un niño se levantó a preguntarnos cuántos escritores de libros para niños hay. Y así yo como te podía decir que hace 25 años prácticamente no había, él se le ocurrió una cifra, dijo, pues habrá unos 80. Y después lo comenté con él y dije, pensándolo bien, nos pusimos a hacer cuentas, dijimos, sí, yo creo que sí alcanzamos los 80, y de autores, muchos de ellos, que pueden vivir de sus libros, cosa que antes pensábamos como algo que no podía suceder. Vaya, yo creo que un gran poeta mexicano, grande, mayor, que viva de sus libros, no de otras cosas, de sus libros, son pocos. En cambio, puede haber jóvenes escritores de libros para niños que viven de sus libros. Es una muestra. ¿Hay algunos autores en particular que a ti te gusten o que tú admires, escritores de libros para niños? La lista es larga y se me van a olvidar, por supuesto, algunos, pero sí hay muchos, ¿no? Toño Malpica y Javier Malpica son dos grandes autores. Mónica Brosson, Vivian Mansur, Norma Muñoz Ledo, Óscar Martínez, Alejandro Sandoval, Juan Carlos Quesadas, Ana Romero, Jaime Alfonso Sandoval, niños y jóvenes, ¿no? Y me faltan así muchos más. Juan Villoro, por supuesto, ha sido uno de los grandes pilares también de los libros para niños. Y hay otros autores que no son los autores que decimos son autores de libros para niños, pero que de vez en cuando se dan una escapadita, escriben otra literatura y de vez en cuando sí se dan una escapadita para escribir uno que otro cuento. David Martín del Campo, podría decir más, pero serían así ya algunos de los que pienso. ¿Cuáles son tus libros infantiles o juveniles favoritos? ¿Hay algunos que sean más entrañables para ti? ¿Escritos por mí? No. Sí, escritos por ti o de la literatura universal. Bueno, de la literatura universal, empezaría con ellos. Quizá un autor que me marcó mucho, ya que yo no había leído de niño gran cosa, leí todos los libros para niños después. El autor que me marcó y del que siento que tengo una deuda importante se llama Roald Dahl, el autor de Charlie y la fábrica de chocolates, Las brujas, el super zorro, el gigante bonachón, Matilda, vaya, tiene como 20 libros, y que además me identifico también con él porque su literatura, otra, para adultos, también la siento cercana a la mía, por el humor y por la temática. Sería así como de autor. Y ya después de esos, hay muchos autores de los grandes que han ganado el premio Andersen, que es considerado, digamos, el Nobel de la literatura infantil, como Christine Ostingler, Hanosh, Sid Fleischman. Hay, digamos, como una gran cantidad de autores que me influyeron mucho. ¿Y de tus libros, cuáles son tus entrañables? De mis libros, así, el libro que más me ha abierto puertas en todas partes del mundo es La peor señora del mundo, y por eso le tengo también como una especial consideración. La fórmula del Dr. Funes, por ser el primer libro que escribí por gusto, porque quise, no porque alguien me lo pedía, y porque me divirtió mucho. Hay otro que se llama Ana Verdad, que también me gustó mucho, que fue a petición también de los editores. Escribí un libro sobre el tercer derecho de los niños. Uno de los últimos que escribí, que se llama El peor día de mi vida. Otro más que se llama Manual para corregir a niños malcriados. Y el último, el más reciente libro que escribí, que es para jóvenes, que se llama Con los ojos abiertos, y es el primer intento que hago de escribir para jóvenes, y creo que ya me piqué. Me gustó tanto, a pesar de que haya sido una labor de más o menos 7 años, me gustó tanto el resultado, quedé tan cercano a esa novela y tan cercano a los lectores que ha tenido hasta ahora, que quiero seguir por ese rumbo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás trabajando ahora? Estoy trabajando al mismo tiempo como unos 4 cuentos para niños que tienen distintas edades. Creo que el más antiguo tendrá unos 12 años de haberlo empezado y el más reciente unos 6. Estoy escribiendo también una especie de crónica de viajes, una especie de autoficción acerca de los viajes que he hecho a lo largo del tiempo. Eso sería como los principales proyectos que tengo.
Y hablando de esta parte de la vida cotidiana de Francisco Hinojosa, ¿cómo es un fin de semana perfecto para Francisco Hinojosa? Pues por lo general sí el fin de semana perfecto se hace cuando vienen mis hijos y cocino. Aunque este fin de semana fue atípico y ellos cocinaron, pero normalmente me gusta mucho cocinar. Es una de mis hobbies así importantes, y siempre estar inventando y consintiendo y provocar con eso pues una plática, una sobremesa. Es como algo importante el hacer eso. Y de vez en cuando sí tener algunas actividades con mi esposa, con su hijo pequeño que tiene 10 años. Entonces sí son distintas actividades, pero por lo general eso, el comer en conjunto. ¿Qué es lo que más disfrutas comer? Ay, de todo, pero especialmente lo preparado en casa me gusta mucho. Normalmente salado, no soy mucho de postres, pero puedo ser feliz con un arroz y un huevo estrellado arriba y una salsa buena. Con eso puedo hacer muy feliz, hasta hacer el plato más complicado, más raro, ¿no? Y hablando de qué cocinas, ¿cuál es tu especialidad? ¿Tienes algún platillo que sea tu especialidad? No, va cambiando por épocas, pero sí, digamos, algunas cosas que de pronto me piden más, sí es un ceviche de pescado. No hecho a la mexicana se hace muy cocinado en limón, se cuece demasiado. Lo hago más a la peruana, que es más tipo sashimi, que tiene limón, no exactamente limón, una cosa que se llama leche de tigre, que sí es limón con retazos de pescado, con ají amarillo, que se queda ahí marinando, y eso se sirve. En Perú lo hacen con elote y con camote amarillo. Yo decidí, al lado, no revuelto, yo decidí incorporarle al ceviche manzana y hierbabuena. Ese fue el principio, ¿no? Ya después cada vez cambia, pero ese es un platillo que me piden mucho. Y otro que tengo así eventualmente antojo y lo cocino, y sé que además lo disfrutan quienes están de invitados, es el cuscús, un plato marroquí, aunque más a la francesa lo hago, pero y que también siempre estoy inventándole cosas. Una de las últimas veces que hice, le incluí papaya deshidratada, que es algo que, claro, un marroquí diría que estoy loco, pero eso hice. ¿Tu posesión más valiosa? Ay, pues eh, quizá debería de hablar de libros, pero ya me pesan los libros demasiado. Me he cambiado muchas veces de casa y me he deshecho de más de la mitad de mi biblioteca. Ya no sé, los libros más bien son los que tengo en la memoria, los que faltan por leer todavía no sé qué son. Entonces más bien esos libros que tengo, pero no son posesiones. Quizá lo que más aprecio como posesión física es mi laptop, que puede cambiar cualquier día. Porque hace algún tiempo me preguntaron cómo escribía. Y no necesito ningún ritual, ni necesito tener un espacio especial. Con el hecho de tener mi laptop, yo puedo estar viajando y estar escribiendo en aeropuertos, en hoteles, en donde sea. Entonces, eso es. Y finalmente, ¿cuáles son los artistas, tal vez no de la literatura, sino músicos, pintores o en cualquier disciplina que te hayan tocado el alma o que te hayan nutrido de alguna manera importante? Pues estoy muy cercano a la música. Tengo un hijo que es compositor. Y estoy muy cercano desde joven, porque era muy melómano. De niño conocí a uno de los grandes directores y compositores que tuvo México, Eduardo Mata. Iba a sus ensayos cuando estaba al frente de la UFUNAM, y desde entonces la música de orquesta ha sido para mí muy importante. También la música de rock y la música popular. Pero digamos, ahí me formé mucho, tengo muchos amigos músicos. Hice una revista de música, que es la revista más longeva que existe en México, se llama Pauta, y eso tiene no sé cuántos, 30 y tantos años que nació en la casa que yo tenía con un compositor, gran amigo y gran compositor, Mario Lavista, y la sigue llevando hasta la fecha. Es una revista que existe. Y pensar que eso nació hace tantos años, y ya de pronto vi una página escrita por mi hijo ahí mismo, bueno, me llenó de mucha emoción. Las artes plásticas me encantan, aunque yo no tengo nada
de oficio para eso, me encantan. Y también tengo muchos amigos pintores, y tengo una hija que es pintora y mi esposa es pintora. Entonces las artes plásticas también han estado muy presentes en mi vida. El teatro es algo que también me toca de una manera muy importante. Dirigí una obra a los 17 años. Tengo una hija que es actriz, que está estudiando actuación. Estoy escribiendo actualmente sobre unas microobras de teatro que fui a ver en Santa María la Ribera, y es algo que me llena mucho. Que no me gusta tanto el cine, soy poco cinéfilo, no es un arte que me convence mucho. Estoy aprendiendo más de cine porque me he perdido de muchas cosas y me han dicho, oye, ¿cómo no has podido ver esto? Y lo he visto recientemente, pero esas, digamos, serían como mis inquietudes. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, está muy bien, gracias. Muchas gracias.